Antes tocaban en la calle y el dinero que ganaban apenas les alcanzaba para un almuerzo en McDonald's. Hoy, las entradas para sus conciertos se agotan en cuestión de horas. Solían ensayar en un garaje diminuto, con los instrumentos más baratos, pero en apenas unos años estarán compartiendo escenario con los Rolling Stones. Empezaron su camino siendo adolescentes, pero las ambiciones nada infantiles de estos 4 talentos los hicieron famosos en todos los continentes. Y hoy te contaremos la historia completa de 4 italianos fenomenales que crearon la banda Måneskin. ¿Por qué inicialmente no querían al cantante en la alineación? ¿Por qué hay tanto interés en su identidad sexual? ¿Y cómo lograron romper la maldición de Eurovisión? Hablaremos de esto y mucho más en el video de hoy. Así que no nos andemos con rodeos y empecemos. Hoy, la frase banda de rock italiana genera al instante asociaciones con este grupo en particular. A pesar de que la carrera de Måneskin comenzó hace relativamente poco, su actividad, su energía inagotable y su interpretación sobresaliente los elevaron rápidamente a la liga superior de la música moderna. Pero antes de hablar de su camino conjunto, vale la pena recordar cómo se encontraron. Entonces, ¿quiénes son? ¿Y de dónde salieron? Victoria De Angelis, bajista y una de las fundadoras de la futura banda, nació el 28 de abril de 2000 en Roma. Por parte de madre tiene raíces danesas, por lo que habla con fluidez italiano y danés. De niña tuvo una niñera, oriunda de Perú, quien le presentó a la niña el estilo musical del reggaetón, y el deseo de aprender a tocar un instrumento surgió mientras veía una película danesa antigua. Entonces Victoria escuchó una increíble parte de guitarra e inmediatamente les pidió a sus padres que le dieran clases de guitarra. Desde temprana edad, Victoria demostró una naturaleza rebelde, rechazando cualquier estereotipo o etiqueta. A los 6 años, tenía una verdadera aversión a todo lo femenino. Victoria patinaba, se cortaba el pelo corto y se vestía como un niño. Según ella, no usaba faldas no porque no le gustaran, sino porque siempre quiso ser diferente a los demás. Cuando la chica tenía solo 15 años, su madre, Janet, enfermó de cáncer y viajó a Dinamarca para recibir tratamiento. Victoria voló con ella y cuando la condición de su madre empeoró, la chica se quedó a su lado hasta el último día. El estrés de perder a la persona más cercana afectó su salud mental. Victoria sufría de terribles pesadillas y ataques de pánico, lo que la obligó a perder un año entero de estudios. La única terapia que realmente ayudó fue la música. Estudió en el Liceo Gianicolo en el centro de Roma y luego se mudó al Liceo John F. Kennedy, donde eligió la orientación científica. Al mismo tiempo, Victoria asistía a la escuela de música, pero la guitarra clásica no se le daba fácilmente, por lo que el profesor le sugirió que intentara tocar el bajo. Desde los 11 años, Victoria solo toca el bajo. Su primer ídolo fue Avril Lavigne, pero también mencionó que Nick O'Malley de Arctic Monkeys, bajista de Sonic Youth, tuvieron la mayor influencia sobre ella. Durante este periodo, cuando Victoria ya estaba enamorada del bajo en la escuela, conoció y se hizo amiga del guitarrista Thomas Raggi, el segundo miembro de la futura banda. Thomas Raggi. Vinny nació el 18 de enero de 2001 en Roma. Al igual que Victoria, desde pequeño se interesó por la música, estudió y tocó clásica. En el momento de su encuentro con Victoria, Thomas ya sabía tocar la guitarra acústica, pero luego cambió a la eléctrica. Su pasión por la música le fue transmitida por su padre. Cuando tenía solo 12 años, ya tocaba en una banda creada junto con otros niños de una escuela de música. Sus ídolos fueron, y siguen siendo, Led Zeppelin y especialmente Jimmy Page, John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers, Eric Clapton y por supuesto Jimi Hendrix. Ya en 2015, Victoria y Thomas comenzaron a pensar que la música para ellos no era solo entretenimiento y que tenían que hacer algo al respecto. Aparecieron las primeras ambiciones y comenzó la búsqueda de un baterista y un vocalista. En el momento en que Victoria ya dominaba el bajo, conoció a otro futuro miembro de la banda llamado Damiano. Damiano David. Nació el 8 de enero de 1999 en Roma. Sus padres eran asistentes de vuelo, por lo que él y su hermano viajaban mucho de niños. Esto amplió enormemente su horizonte cultural y lo hizo estar abierto a todo lo nuevo, inusual y a veces incluso loco. Esto se ve a menudo en esos momentos en que Damiano sale al escenario. En una entrevista, dijo que lo que más le impresionó fue un viaje con su familia a Tanzania, donde se comunicó mucho con la población indígena, el antiguo pueblo Masái.
Esto sucedió poco antes del inicio de su carrera musical, por lo que cree que esto fue lo que lo impulsó a dedicarse seriamente a la creatividad. Una carrera como músico es la que mejor se adapta a alguien que quiere viajar por el mundo y conocer diferentes culturas. Crecí viajando por el mundo con mis padres porque a menudo nos llevaban a mí y a mi hermano con ellos. De esta manera, nuestros padres nos abrieron nuevos países y culturas. Nunca nos quedábamos en hoteles o ciudades turísticas, sino que intentábamos vivir según las tradiciones de los lugares que la población indígena nos mostraba. Durante mucho tiempo, Damiano se dedicó semiprofesionalmente al baloncesto. Incluso jugó en un club amateur romano. Su altura de 1,83 y su físico atlético lo ayudaban mucho en el deporte. Pero también tenía otras ambiciones en paralelo con el deporte. Damiano estudió en un liceo lingüístico, pero ni el baloncesto ni la lingüística parecían ser el negocio de su vida. Por lo tanto, cuando cumplió 16 años, abandonó la escuela para centrarse en una carrera musical en la recién formada banda de Victoria de Angelis. En realidad, fue uno de los iniciadores de la creación de esta banda y unos años antes le había propuesto a Victoria unirse. El hecho era que él quería cantar mucho más que sentarse frente a sus libros de texto. Quizás alguien se sorprenda, pero no logró entrar en la banda a la primera. Esta nueva banda, aún sin nombre, creada por Victoria y Thomas, se centraba en el metal y quería hacer solo eso. Damiano, en cambio, argumentaba que la única manera de expresarse y ser escuchados en el mundo moderno era haciendo música pop. Estas discusiones llevaron a una ruptura de la comunicación de una semana, pero en toda Roma no había un solo vocalista que les conviniera mejor que Damiano. Es nuestro cantante, nuestro carismático frontman Damiano. Somos los cuatro. Thomas y Victoria hicieron audiciones a varias docenas de candidatos para el puesto de vocalista, pero ninguno convencía y se decidió volver a recurrir a Damiano. Esta vez, él no discutió más. Aceptó el concepto de la banda de rock, pero también tenía sus propias ideas. Cambió radicalmente su estilo y ahora tenía su propia visión de cómo comportarse en el escenario. Como resultado, serán sus interpretaciones, su comportamiento y su voz la característica más reconocible de Måneskin. Solo faltaba el último eslabón. Necesitaban un baterista. Fue encontrado una vez más por Victoria cuando publicó un anuncio en Facebook. Ethan Torchio respondió muy rápidamente. Bueno, básicamente encontramos a Ethan en Facebook, así que nunca lo habíamos visto y no tenía ni foto de perfil ni nada. Nació el 8 de octubre de 2000 en la aldea de Monte San Giovanni Campagna, cerca de Roma. Su padre era director y su madre era tan fanática del actor estadounidense Ethan Hawke que le puso su nombre a su hijo. Ethan tiene 8 hermanos de 3 madres diferentes. Casi toda su infancia transcurrió entre los rodajes en los que trabajaba su padre. Su padre le regaló una batería y pagó sus clases de música para darle algo que hacer a su hijo. Ya a los 5 años, el niño comenzó a aprender a tocar la batería y rápidamente se dio cuenta de que esa era su vocación. Un chico tranquilo y reflexivo, con un nombre extranjero, se convirtió en la última pero más importante pieza de este rompecabezas, que pronto se llamaría Måneskin. Cualquier grupo principiante sueña con llegar más lejos. Pero, ¿cómo hacerlo cuando tu mayor logro es tocar en la calle, donde solo ganaste unos pocos euros? Afortunadamente, en esos días había una buena opción que les venía como anillo al dedo: un concurso musical para adolescentes llamado Pulse. Matteo Caffarelli era un hombre que organizaba varios eventos musicales en Roma y tenía en cuenta lo que otros a menudo olvidaban. Para él, lo principal era dar a los escolares la oportunidad de actuar en un escenario profesional real, con buen sonido. Por primera vez, entendió lo importante que era esto, porque solo actuar frente a un público en vivo puede demostrar si tienes el factor X o no. El esquema de la competencia era simple pero efectivo. Los organizadores encontraban 24 bandas que actuaban en diferentes noches frente a un jurado de la industria musical. Las peores eran eliminadas gradualmente y las más dignas pasaban a la siguiente ronda. La idea era dar a las bandas jóvenes la oportunidad de tocar frente a un público en vivo de unas 100 o 200 personas. Para la gran mayoría de los músicos, estas actuaciones fueron las primeras de sus vidas. De hecho, al igual que para Måneskin, por supuesto, exceptuando las actuaciones callejeras, en garajes y en fiestas con amigos. Caffarelli logró encontrar patrocinadores, incluyendo revistas musicales, pequeñas discográficas y sellos independientes romanos.
A veces, los gigantes de la industria también visitaban las presentaciones. Por ejemplo, un invitado frecuente en Pulse era David Doss, director artístico de Spaghetti Unplugged, el evento musical más importante de Roma para la escena independiente. En otras palabras, había varias razones para ir a la competencia de una vez. Primero, era una oportunidad para actuar en un escenario profesional grande, probar a la banda en cuanto al trabajo en equipo y la capacidad de mantenerse en el escenario. En segundo lugar, era una buena oportunidad para conocer allí a los productores, encontrar a los primeros oyentes y obtener una respuesta profesional sobre el trabajo. Además, también había bastantes periodistas musicales en este evento. Para inscribirse en el concurso, era necesario idear un nombre para la nueva banda. Al menos, fue creado por Victoria, a quien simplemente los otros participantes le pidieron que recordara algunas palabras danesas bonitas. Sin saber exactamente qué buscaban, Victoria simplemente comenzó a decir palabras danesas en voz alta hasta que los chicos la detuvieron. La palabra en la que le pidieron a Victoria que se detuviera fue Måneskin Mok, que significaba luz de luna. Y aunque no está directamente relacionado con la banda, suena bien y se recuerda, lo que será confirmado por las primeras actuaciones. Hay que entender que en 2016, Måneskin era una banda de adolescentes, donde todos tenían aproximadamente entre 16 y 17 años. Damiano era el mayor. En ese entonces, ni siquiera tenían su propia página de Facebook. Solo tenían 3 canciones originales y una docena de versiones de los Black Eyed Peas, Led Zeppelin y otros en su repertorio. Eran literalmente unos niños. No tenían experiencia en el escenario, aparte de sus presentaciones callejeras, y apenas estaban empezando a tocar juntos, por lo que las perspectivas de cualquier éxito, incluso el más mínimo, parecían ilusorias. En esa época, Caffarelli iba a las escuelas romanas promocionando su concurso con carteles publicitarios hechos a mano, y un día conoció a Ethan. Al baterista le interesó este concurso, y al principio incluso aceptó ir allí con su banda, que acababa de formarse. Pero después de unas horas, Ethan se dio cuenta de la gran responsabilidad que era e intentó negarse. Por la noche, Ethan me llamó y dijo que la banda no estaba lista. Nunca habían tocado juntos en un escenario antes. Tenía miedo de que parecieran unos tontos, repitiendo constantemente que no estaban listos y que acababan de juntarse. Afortunadamente, Caffarelli logró convencer a Ethan y fueron al concurso. Así, la banda participó por primera vez en la velada de cuartos de final en abril de 2016 y obtuvo no solo su primera experiencia, sino también su primera victoria. Posteriormente, aparecieron en la final, donde también ganaron. Fabrizio Galassi, periodista del periódico musical romano, dueño de un estudio de grabación y experto en marketing musical, formaba parte del jurado de la semifinal. Galassi seguía todo lo que sucedía en la escena musical de su ciudad, así que intentaba no perderse estos eventos. En su artículo sobre la actuación de Måneskin, escribiría que cuando subieron al escenario, quizás vio el futuro de la música italiana. Este no es solo el primer artículo profesional sobre su trabajo, sino también una verdadera profecía que se cumplió. El concurso de Pulse está lejos de ser Coachella, así que las salas siempre estaban medio vacías. Principalmente iban sus amigos y conocidos a apoyar a los músicos. Galassi recuerda que ese día la sala también estaba medio llena, pero cuanto menos tiempo faltaba para la actuación de Måneskin, más gente entraba. Cuando la banda finalmente subió al escenario, la sala estaba llena de gente. Por supuesto, la mayoría eran compañeros de clase y otros escolares. Pero para una banda nueva y con aspiraciones, incluso esto era fenomenalmente emocionante. Damiano ya era el Damiano que es ahora, solo que con menos tatuajes, menos maquillaje y un peinado diferente. Pero incluso entonces tenía el carisma de un frontman y una confianza en sí mismo que los demás no tenían. Según Galassi y los otros jueces, Damiano era el centro de atención porque actuaba como si estuviera en el escenario por 100ª vez. Era maduro, apasionado, se sentía libre y seguro, algo que no se podía decir de los otros participantes. Ellos también se dedicaban a la música, pero aún era obvio que eran principiantes que todavía tenían margen de crecimiento. Desde un punto de vista estilístico, no fue el mejor concierto de Måneskin, pero estaba claro que su trabajo en equipo era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, tuvieron que esforzarse mucho para alcanzar al menos el nivel básico de Damiano.
Eran sinceros, enérgicos, y a menudo esto compensaba la diferencia entre ellos y otras bandas, que a veces eran técnicamente mucho mejores que Måneskin. Pero ellos eran frescos y sabían lo que estaban haciendo. Tocaban un género musical simple y comprensible, pero lo hacían con una gran pasión que otras bandas no tenían, y eso los diferenciaba de los demás. Desde el principio, no inventaron nada, pero entendían cómo llegar al corazón y al alma de los adolescentes, que quedaban fascinados por su potente sonido. Este es el factor que resultará ser fundamental y decisivo en sus carreras. Por cierto, la experiencia de tocar en las calles resultó ser muy valiosa para su desarrollo posterior. En la calle, desarrollas ese instinto de saber lo que está pasando a tu alrededor y cómo mantener el foco, y de ver cuándo el ambiente decae. Recuerda Damiano, en realidad ves cómo la cantidad de gente frente a ti va creciendo y creciendo, y luego si la cagas en algo, la mitad de la gente se va y tienes que empezar de nuevo. Así que todavía tenemos esa mentalidad de construir constantemente durante el show y luego encontrar un punto en el que estés lo suficientemente arriba para mantenerlo estable hasta la última canción. Galassi también escribió algo importante en su artículo. Quizás fue el mejor consejo para el joven grupo. Debían mantenerse unidos pase lo que pase. Galassi escribió que tan pronto como los grandes productores escucharan la voz de Damiano y lo vieran en el escenario, harían todo lo posible para separar al cantante del resto de la banda. Incluso entonces, él parecía un artista solista formado que simplemente era acompañado por sus amigos. Galassi escribió: tocaban muy bien, pero no lo suficiente como para competir en el gran escenario. Necesitan tocar 1000 horas a la semana, tomar clases con profesores profesionales y encontrar su propio estilo lo antes posible. Es más, Galassi se impregnó tanto de la banda que incluso les hizo una lista de tareas urgentes que debían seguir para tener una mejor oportunidad de éxito. Eran reglas simples, pero como vemos, jugaron un papel positivo. Por ejemplo, añadir más elementos electrónicos a su música, dedicar más tiempo a los ensayos, escribir 5 canciones en un mes e imprimir su propio merchandising para venderlo en los conciertos. También les recomendó interesarse más por la industria musical, estudiar su historia mundial para tener pautas específicas y al menos objetivos aproximados. Lo más interesante de esto es que estas palabras fueron escritas en 2016 en un pequeño blog sobre adolescentes desconocidos. Hoy todo el mundo conoce a Måneskin, pero fue Fabrizio Galassi quien vio su potencial por primera vez y dio el primer consejo acertado. Llevaron bailarines con ellos a la final de Pulse, lo cual fue una decisión inusual e impopular. Måneskin no solo quería tocar, ya entonces aspiraban a hacer un show. Por supuesto, aún estaba lejos de la escala de Eurovisión, pero el inicio estaba hecho. El primer premio que ganaron fue una guitarra eléctrica barata. Luego vino una mini gira, así como la grabación de una canción en un estudio de grabación profesional y la participación en un festival en la ciudad de Faenza. Se suponía que sería su primer concierto fuera de Roma. Esto era importante porque allí se reunían no solo sellos discográficos independientes, sino también todos los ganadores de varios concursos y festivales celebrados en toda Italia. No hay que imaginar que fue una sensación. A menudo, estas actuaciones reunían a no más de 100 personas en la sala. A partir de ese momento, la banda empezó a tocar donde tuviera la oportunidad, pero aún preferían la calle. A menudo se los encontraba en la colina Monte Sacro o en la Vía del Corso, en pleno centro de Roma, por donde pasan miles de turistas cada día. Aparentemente, muchos de ellos recordarán a esos 4 adolescentes que luego se convertirían en superestrellas. Por ejemplo, en este video interpretaban la canción Chosen, que los llevaría al X Factor y luego a la gloria. La primera persona que intentó hacer un trato con la joven banda fue el mismo Matteo Caffarelli, quien organizaba Pulse. Invitó a Måneskin a su casa, les ofreció su primer contrato para varias actuaciones en importantes ciudades italianas, y aunque todos los miembros de la banda estaban llenos de entusiasmo, decidieron no apresurarse y se tomaron un tiempo para pensar en la oferta. Al día siguiente, uno de los padres de alguien de la banda llamó a Matteo, pero Caffarelli no pudo convencerlo. Según sus propias palabras, en ese entonces él era casi nadie. No podía darle nada a la banda, solo quería ayudarlos al principio. Y aunque no fue posible firmar un contrato en ese momento, la historia de la banda apenas comenzaba. Les esperaba un éxito mucho mayor, que estaba a solo unos meses de distancia.
Inspirados por la victoria en Pulse, la banda decidió participar en la selección para la 11ª temporada del programa X Factor. Llevaron la canción Chosen para la audición y a los pocos segundos de empezar, tanto los jueces como el público se dieron cuenta de que realmente eran los elegidos, Chosen. La forma en que Damiano se movía en el escenario y la forma en que cantaba lo delataban, no como un adolescente, que es lo que realmente era, sino como un artista experimentado, que solo estaba destinado a ser. Los otros miembros de la banda, por supuesto, no se quedaron atrás en profesionalismo. Tras dicha actuación, recibieron 4 síes, pasaron a la siguiente ronda y la semana siguiente interpretaron la canción que finalmente definió su carrera. Cantaron Beggin', una vieja canción que dio fama a Frankie Valli y su banda The Four Seasons. La versión de Måneskin destruye los cánones pop con los que la canción triunfó en su momento. Como resultado, tienen una composición de rock absolutamente asombrosa, que pronto alcanzará la cima de la lista mundial de Spotify y lo hará varias veces seguidas, con un intervalo de un año. Desde los primeros episodios del talent show, era obvio que Måneskin destacaba significativamente en comparación con los otros participantes. Con la canción Beggin', ganaron el segundo episodio, consiguiendo 1/3 del total de los votos. Si en el escenario del concurso Pulse, Måneskin ya intentaba ir más allá de su actuación tradicional e incorporar bailarines, en el X Factor fueron aún más lejos. Contrataron a un equipo profesional que se encargaba de la iluminación, los efectos especiales, el maquillaje, los peinados, sus vestuarios y escenografía. Cada semana, Måneskin y su equipo montaban un espectáculo inolvidable para los televidentes italianos. Si miras sus primeras actuaciones o grabaciones de conciertos callejeros, puedes ver que pueden vestirse con ropa común, sin maquillaje, sin tacones altos y sin torsos desnudos. Todos eran adolescentes comunes, pero la participación en el X Factor lo cambió todo. Necesitaban un estilo que cautivara y diera de qué hablar. A partir de ese momento, la apariencia se convierte casi en el elemento principal de sus actuaciones. Aparecen chaquetas de terciopelo, pantalones de cuero acampanados, camisas de seda con estilo bohemio. Se presta aún más atención a los accesorios: anillos, pendientes, collares, pulseras y extraños abalorios. Prestaron mucha atención al detalle porque esa es la diferencia entre lo bueno y lo extraordinario. Llegaron a la final gracias a canciones como You Are Nobody Till Somebody Loves You, de James Arthur, antiguo ganador de la versión británica del X Factor, y Fai Rumore, de Diodato. Tuvieron que competir con Samuel Storm, Enrico Nighiotti y Lorenzo Licitra. En la primera ronda, los chicos actuaron con James Arthur cantando Prisoner con él. Luego interpretaron una selección de sus mejores composiciones: Beggin', Take Me Out y Somebody Told Me. Cuando Nighiotti y Samuel quedaron eliminados, solo quedaba un paso para la victoria y el último obstáculo en la forma de Lorenzo Licitra. En la final, Måneskin lo apostó todo a Chosen, cerrando así el círculo, ya que fue con esa canción con la que comenzó su camino en el X Factor. Esa noche, la audiencia le dio el primer lugar al rival de la banda, Lorenzo. Pero para todos era obvio que los verdaderos ganadores, el verdadero descubrimiento de la 11ª temporada del X Factor, eran Måneskin. La pérdida inesperada fue un shock para la banda, que semana tras semana había recibido calificaciones tan altas que nadie podía siquiera acercárseles. Con cada actuación, elevaban el listón cada vez más alto. Parecía que la victoria era solo cuestión de tiempo, pero esa noche, Lorenzo puso toda su fuerza en su actuación y le arrebató la victoria a Måneskin. Y aunque no obtuvieron el primer puesto, es difícil decir que perdieron. Episodio tras episodio, semana tras semana, su recorrido fue triunfal. Explorando la música pop estadounidense y la cultura rock, mezclaron estilos según su propia receta y se aseguraron la fama. El proyecto X Factor abrió Måneskin al gran público y les dio grandes oportunidades para un crecimiento rápido. Por supuesto, pronto las aprovecharían al máximo, aunque al principio incluso dudaron si debían participar en el programa. De hecho, ni siquiera estábamos seguros de querer ir al X Factor. Esto se debe a la forma en que se perciben los programas de televisión. La gente a menudo piensa que todo es falso, que todo está guionizado. Al final, tomamos la decisión porque era la única manera de compartir nuestra música con una gran audiencia. ¿Crees que habrían podido triunfar y ganar tanta popularidad sin el X Factor? Escribe en los comentarios si tienes algún artista favorito que se haya hecho famoso gracias a este tipo de talent shows.
Poco después, Måneskin firmó su primer contrato real con Sony y su primer mini álbum, Chosen, fue lanzado el 8 de diciembre. Incluía todas las canciones que Måneskin cantó en el X Factor, además de 2 nuevas composiciones para este primer lanzamiento. Finalmente apareció en su equipo un manager real que comenzó a promocionarlos. Ella negociaba con cadenas de televisión y organizaba su participación en programas de TV y actuaciones en festivales y clubes populares. Un evento muy importante para la banda fue un viaje a Londres, donde Måneskin no solo mejoró su inglés, sino que también tuvo la oportunidad de observar a otros talentosos representantes de la industria musical. Fue una experiencia importante. Cada noche asistían a 2 o 3 conciertos de jóvenes bandas de rock y se asombraban de la importancia que tenía el público en los conciertos. Hay una vitalidad e interés enorme alrededor de la música, así como una gran cultura rock, más incluso entre los jóvenes. Algo que en Italia nos falta hasta cierto punto y que nos encantaría exportar, ¿recordaron los miembros de la banda? Tuvimos la oportunidad de tocar en vivo en Londres, y la ciudad fue una gran inspiración para nuestro nuevo álbum. Después de regresar a Italia, Måneskin comenzó a actuar mucho. Las entradas, incluso para salas enormes, se agotaban en cuestión de horas. Todos a su alrededor comenzaron a tener la impresión de que Måneskin era realmente una especie de nuevo fenómeno en la música italiana. El 23 de marzo, lanzaron su primera canción escrita en italiano, Morirò da re, que se traduce como Moriré como un rey. De hecho, fue el primer sencillo del próximo álbum, que luego alcanzaría el triple platino. El proceso de composición se había formado hacía mucho tiempo, cuando recién empezaban. Damiano escribía poemas, se los mostraba a los demás, y luego comenzaba la creación de la música en sí. A veces ocurría al revés, y la música se creaba primero, pero Damiano es un autor tan productivo que tenía un texto para cualquier tempo, estilo o estado de ánimo. Esto es Trastevere. No puede ser. Esta es la primera escritura de Trastevere. Vamos a estar muy... Debido a que Måneskin comenzó a escribir en su idioma nativo, se acercaron más a los oyentes italianos. Ahora lanzaban más canciones en su lengua materna y los oyentes podían entender completamente sus letras. Ese mes fue realmente estresante. Programas de TV, entrevistas de radio, participación en el Festival de Verano, así como una actuación en los Win Music Awards, donde la banda fue premiada con 2 galardones, un disco de platino por el álbum Chosen y un sencillo de platino por la canción homónima. El 6 de septiembre, Måneskin abrió el concierto de Imagine Dragons en Milán. Fue una experiencia fantástica para gente tan joven, pero en el futuro habría aún más. Poco antes del lanzamiento de su álbum debut, fueron invitados a la primera transmisión en vivo del Kiss Factor, y al día siguiente se lanzó su álbum Il Ballo della Vita. ¿El baile de la vida? La gira de presentación cubrió toda Europa. La demanda era tan grande que constantemente tenían que añadir más y más nuevas fechas hasta 2019. En total, Måneskin tocó más de 70 conciertos en esa gira, a los que asistieron casi 150,000 espectadores. El álbum debut consta de 12 canciones, la mitad de las cuales están escritas y cantadas en italiano. Reveló a la banda y los presentó a una audiencia más amplia. Todas las canciones del álbum, excepto una, están escritas por Damiano. Continuaron haciendo rock, mezclándolo con pop y funk, pero también mostraron que podían escribir baladas melancólicas como Torna a casa, Vuelve a casa, Dile parole lontane, Palabras lejanas. También es obvio que querían hacer un álbum conceptual con varios personajes que vagan de canción en canción. Un personaje era Marlena, una musa ficticia, una mujer que encarna la belleza, la libertad de elección y el estilo. El otro héroe del disco era un hombre que quiere estar con Marlena hasta el final, sin importar qué. Según Damiano, ella también es la personificación del miedo a no poder ser uno mismo. El hombre es seguridad, confianza en sí mismo, como un padre o un hermano mayor, y pone a esta mujer en una situación objetivamente incómoda para llevarla a una mejor versión de sí misma. No para cambiarla, sino para que se acepte a sí misma. El título del álbum refleja completamente esta idea, ya que Il Ballo della Vita se traduce como el baile de la vida. La danza es una celebración de la juventud, una celebración de la vida y la libertad. Para reforzar esta idea, Damiano se tatuó esta frase en su pecho:
En cuanto a la música, Måneskin combina diferentes estilos con su propio sonido. Según Thomas, el guitarrista, intencionalmente introdujeron elementos electrónicos y expandieron su sonido con nuevos instrumentos. Para el primer sencillo, eligieron una canción que muestra el lado de su creatividad que no mostraron en el X Factor. Para presentar a los oyentes a Damiano, Victoria, Thomas y Ethan, se rodó una película documental, This is Måneskin. Sam Purcell muestra no solo cómo trabajan estos cuatro en el estudio, sino también quiénes son, qué sueñan, qué esperan. La película pretendía mostrar que se puede lograr mucho con talento, determinación, trabajo duro y dedicación. Måneskin entró en la nueva década con notas altas, pero con el objetivo de subir aún más. En ese momento, estos planes se vieron obstaculizados por la epidemia de COVID, así que Måneskin regresó a Londres, donde comenzaron a grabar nuevo material. El primer sencillo fue una balada lenta y melancólica. No hablaba tanto de ellos, sino de toda la generación de la que Måneskin es parte. Ventani, que se traduce como 20 años, fue escrita por Damiano. Su alter ego Maduro da consejos que Damiano le gustaría escuchar ahora de alguien mayor. Cuando él tiene 20 años, se relacionan con las preocupaciones y decepciones asociadas a un sentimiento de inutilidad, errores, incertidumbre sobre el futuro. Måneskin insta a no pensar en blanco y negro, porque serás alguien si te mantienes diferente a los demás. Fabrizio Ferraguzzo se convirtió en el productor del tema. Måneskin cambió su apariencia, pero no su sonido. Ahora usan ropa estilo años 70 y se inspiran en bandas como Fleetwood Mac, Radiohead y Nirvana. La campaña publicitaria para el lanzamiento del álbum también fue poderosa. Uno de los maestros de la publicidad visual, Oliviero Toscani, los ayudó. El fotógrafo los retrató casi desnudos, y las fotos tomadas en la estación central de Milán causaron no solo gran expectación, sino también gran interés. Algunas de las fotos incluso fueron eliminadas por Instagram debido a los pechos desnudos de Victoria De Angelis. Mientras tanto, la canción Ventani conquistó las listas, se reprodujo en radio y televisión y cautivó a cada vez más personas. Los humanos tienen mucho miedo de no dejar un solo rastro detrás y a menudo se sienten aplastados por las esperanzas que los adultos depositan en ellos. Ventani se convirtió en una especie de himno para una nueva generación atrapada entre un desastre ambiental y una pandemia. La banda continuaría este tema con una nueva canción que presentaron en el 70º Festival de Música de San Remo, un evento anual enorme en el mundo de la música. La canción se llama Zitti e Buoni, Callados y Buenos, y nuevamente está dedicada a las personas de su generación que se rebelan con ira contra el mundo. Quedó claro que Måneskin no era solo otra banda salida de un talent show. Es realmente una nueva voz de una generación que marca cambios y una sacudida en toda la industria. Esto hace que Måneskin sea diferente de todos los que estaban en el escenario esa noche y los llevó a ganar el festival. Unas semanas después, el 19 de marzo, se lanzó el segundo álbum de la banda, Teatro Dira, Volmo 1. Contenía 8 canciones y su título insinuaba una próxima secuela. La peculiaridad del álbum fue que fue grabado en vivo, sin agregar efectos o correcciones, y esto transmite perfectamente la sensación de un concierto en vivo. Escribimos el álbum juntos, desde la primera palabra hasta la última, tratando de dar toda la energía en el estudio, que absorbimos noche tras noche durante una larga gira de conciertos. Debido al trabajo constante, tuvieron que trabajar en el álbum entre conciertos. Lo grabaron en Acquapendente, un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Lazio. Allí, Måneskin se reunió para tomar un descanso de los conciertos y tratar de restaurar la atmósfera analógica que era característica de la música de los años 70. Esa es la música por la que se inspiraron y en la que crecieron. El punto culminante del álbum fue una canción que instantáneamente se convirtió en un éxito y conquistó todas las redes sociales. La victoria en el Festival de San Remo también les dio el derecho de participar en el Festival de Eurovisión en Rotterdam. Debido a que la competencia del año anterior fue cancelada por el COVID, ese año se suponía que participarían 39 artistas a la vez. Eurovisión es un concurso especial y tiene su propia maldición. Se dice que sus ganadores no se recuerdan por mucho tiempo y los otros participantes apenas se recuerdan. Entre los ganadores mundialmente famosos, solo podemos mencionar a Celine Dion y la banda ABBA.
Pero Måneskin logró evitar esta maldición, ya que su participación solo aumentó su fama. La razón por la que esto les pasa a muchos artistas es porque van a Eurovisión teniendo solo la canción que interpretan y realmente no tienen una visión mucho más amplia sobre lo que quieren hacer, dijo Victoria. Si a la gente le gustó nuestra presentación allí, entonces podrían profundizar en quiénes somos. Así que eso fue lo que pasó. Entonces, si piensan que la gente simplemente se olvida después de un par de semanas, es solo porque no tienen suficiente material para que la gente siga interesada en ellos. Måneskin tuvo que hacer concesiones y eliminar algunas palabras obscenas de la letra de la canción City e Buoni, que participaba en el concurso. No hubo intriga en ningún momento. Måneskin eran los líderes, según los pronósticos de las casas de apuestas, y el apoyo de la audiencia de diferentes países les permitió superar con confianza la competencia. Así que el 22 de mayo de 2021, Måneskin le dio a Italia un título que no tenía desde 1964, cuando la muy joven Gigliola Cinquetti ganó Eurovisión con su éxito Non ho l'età. Curiosamente, la victoria de Måneskin en Eurovisión parece inspirar a toda Italia a ganar. Ese año, los italianos ganaron todo lo que pudieron, desde medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio hasta la Copa Europea de Fútbol Americano en Suecia. Måneskin ganó en el Rotterdam Ahoy y ganó con lágrimas en los ojos. Uno puede imaginar su estado de ánimo. Thomas, por ejemplo, rompió en llanto como un niño. Ethan ni siquiera podía caminar de la emoción y luego casi ahogó a Victoria con sus abrazos. Antes de ganar Eurovisión, Måneskin era bastante famoso en Italia, pero la actuación en Rotterdam los abrió al resto de Europa. Su presentación fue vista por 180 millones de espectadores en todo el mundo, y la canción llegó inmediatamente al top 10 de la lista mundial de Spotify. Además, su victoria destacó todas sus otras canciones, que también llegaron instantáneamente a la cima de las listas mundiales. Los temas Begging, I Wanna Be Your Slave, rápidamente se volvieron populares en TikTok, aunque la banda ni siquiera estaba registrada allí. Después de la victoria, Damiano publicó una foto con el tan esperado trofeo y escribió que todavía no podía comprender lo que había sucedido. Los últimos días habían sido duros, con muchas cosas con las que lidiar, y me di cuenta de que no me tomé un tiempo para entender lo que realmente está pasando. Así que respira. Lo acabas de hacer, chiquillo. Su apariencia durante la actuación en la final merece una atención especial. Al darse cuenta de que la atención de todo el mundo estaría puesta en ellos, Måneskin y su equipo crearon trajes únicos para esa noche. Si la victoria en el Festival de Música de San Remo les dio el derecho a participar en Eurovisión, entonces este triunfo les proporcionó una larga gira por los países participantes de la competencia. Ha sido genial. Compartió Victoria sus impresiones. Es como un sueño hecho realidad. Es algo que hemos querido durante muchos años y ver que sucede en tan poco tiempo es increíble. Es como si no pudiéramos decidir si es real o no. A veces es difícil decir lo que realmente está pasando. Los primeros lugares en las listas, las tendencias en YouTube y TikTok solo contribuyeron al crecimiento de su popularidad y la velocidad de venta de entradas. Pero la verdadera bendición, y por así decirlo, una invitación al mundo de la música grande, fueron los elogios del ícono del rock Iggy Pop. Él contactó a los managers y expresó su deseo de cantar su canción I Wanna Be Your Slave con Måneskin. En ese momento, Iggy Pop ya tenía 74 años, así que sus palabras de que Måneskin lo cargó con una energía que no había experimentado en mucho tiempo fueron especialmente valiosas. Y mientras algunos se preguntaban por qué una estrella de esa magnitud había prestado atención a Måneskin, resultó que su nivel de fama también había aumentado mucho. En 2021, Måneskin se convirtió en la banda de rock más popular del mundo, con 51 millones de oyentes en todas las plataformas. Después de la conquista final de Europa, la banda se fue al extranjero. Es una verdadera prueba para cualquier artista, especialmente para los músicos de rock. Quizás se deba a que los estadounidenses inventaron el rock. Ellos fueron los primeros en formar esta cultura. Así que Måneskin no solo quería verlo todo desde dentro, sino que, sobre todo, anhelaba convertirse en parte de ello. El primer show donde aparecieron fue The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon, que acoge a las más grandes estrellas de y del mundo. La parte más importante de este encuentro fue que se hizo una asombrosa declaración al final.
Måneskin abriría 2 conciertos de los Rolling Stones en Las Vegas. ¿Cómo fue cuando recibes esa llamada de Mick Jagger y estás como, oh, ¿qué pasó? Sí, quizás podemos hacerlo, es otro día? 2 conciertos en estadios de 65,000 y 72,000 espectadores. Todas las entradas agotadas. Es un buen comienzo, ¿no? Intenta imaginar por un momento al público estadounidense en un concierto de los Rolling Stones, que compró una entrada para ver a los dioses del rock, ídolos inmortales. Pero suben al escenario unos italianos muy jóvenes. ¿Qué podría haber pasado? Podrían haberlos abucheado y quizás habrían tenido que regresar a Europa. Pero sucedió algo diferente. Ante un escepticismo general, el público quedó encantado con lo que escuchó de esta banda desconocida. De repente, descubrieron que Italia no es solo espagueti, pizza y mandolinas, sino también frescura, energía y guitarras eléctricas. Además, su apariencia también cautivó al público. Vestían trajes que imitaban la bandera estadounidense. En Las Vegas, Måneskin demostró que no solo eran buenos músicos, sino que realmente merecían su lugar. Lo más importante fueron los elogios de Mick Jagger, quien claramente no se arrepintió de su elección. En general, podemos asumir que su viaje fue más que un éxito. Abrieron para leyendas, fueron a varios shows de culto y presentaron nuevas canciones. Como resultado de esta expansión, I Wanna Be Your Slave obtuvo el estatus de oro en EE. Y la banda agotó las entradas en todos sus conciertos. El éxito también se evidenció en los selfies con ellos que aparecieron en las cuentas de Instagram de Miley Cyrus, Drew Barrymore y otros. Finalmente, fueron nominados a los American Music Awards por el tema Beggin', a donde acudieron con trajes clásicos, lo que nuevamente sorprendió a la audiencia. Y aunque no obtuvieron la victoria, la banda se convirtió al 100% en parte del gran mundo musical, al que había entrado por la puerta principal sobre la alfombra roja. Solía ser, las sombras de mi vida se cernían sobre mí. Un auge de popularidad puede confundir a cualquiera, especialmente si solo tienes 20 años, pero parece que Måneskin aceptó adecuadamente este desafío del destino. Somos conscientes de que es duro y de que hay que estar preparado mentalmente y ser fuerte psicológicamente, y no todo el mundo es capaz de vivir este tipo de vida, dijo Damiano en una entrevista en ese momento. Pero yo diría que nosotros sí somos capaces porque nos hemos preparado durante 5 años. Hemos sido amigos desde que éramos muy jóvenes. Nos conocemos muy bien. Conocemos las mejores partes de nosotros. Podemos ayudarnos mutuamente cada vez que algo se siente demasiado pesado o estresante. Creo que hay que saber entender tus límites y establecer fronteras cuando necesitas descansar y desaparecer un poco y centrarte en tu vida personal. Dom Silvan 21. Fue definitivamente un año feliz para Måneskin. Gracias a su victoria en Eurovisión, se convirtieron en una banda puntera en Europa y tras su viaje a EE, también fueron amados en América. Su audiencia contaba con millones de fans en todo el mundo, por lo que no era sorprendente que fueran atraídos más de una vez hacia eventos socialmente significativos. Por ejemplo, Måneskin representó a Italia en Global Citizen Live en París. Este es un evento musical que existe desde 2021 y está destinado a concienciar sobre la pobreza global y el cambio climático. En París actuaron junto a estrellas como Queen, Elton John, Ed Sheeran y muchos otros. En el escenario parisino, frente a la impresionante Torre Eiffel, Måneskin cantó I Wanna Be Your Slave, Beggin' y Siti e Buoni. Y el miniconcierto destacó una vez más la notable fuerza de estas personas que utilizan su popularidad con fines nobles. Durante una actuación en Budapest, donde el gobierno censura cualquier actividad cívica, Damiano apareció en el escenario en bragas de cuero negro y tacones altos. Y en respuesta a la invasión armada rusa de Ucrania, Måneskin canceló su gira planificada a ese país. Además, la banda se unió a la campaña a gran escala, Stand Up for Ukraine, cuyo objetivo principal es recaudar la mayor cantidad de dinero posible para ayudar a las víctimas de la guerra. Los ucranianos no se quedaron indiferentes y les enviaron un emotivo video como agradecimiento. Måneskin se opone abierta y consistentemente a cualquier discriminación, donde quiera que se encuentre. Cuando actuaron en Polonia, donde reinaba una política conservadora, Damiano besó a Thomas.
Este gesto fue una respuesta a la tesis del presidente Andrzej Duda de que la comunidad LGBT no son polacos, sino un grupo ideológico. Creemos que todos deberían poder hacer esto sin ningún miedo. Creemos que todos deberían ser completamente libres para ser quien quieran ser. Gracias, Polonia. La orientación de los miembros de la banda es uno de los temas favoritos de los periodistas, ya que los participantes apoyan a las minorías, se oponen a la discriminación y demuestran bastante abiertamente su sexualidad. Los periodistas a menudo especulan con este tema, y no solo ellos. Desde su primera aparición en el X Factor, hay disputas en la red sobre la orientación sexual de Damiano. Para detener los rumores, él declaró oficialmente que es heterosexual y que lleva 4 años saliendo con la modelo y bloguera Giorgia Soleri. En 2023 rompieron, pero pronto Damiano comenzó a salir con otra mujer, lo que nuevamente decepcionó a todos los fans de la prensa sensacionalista. En cuanto a Victoria, desde el principio se le atribuyó constantemente una relación con el frontman, pero ella siempre respondió que ella y Damiano eran solo amigos. No le gusta discutir los detalles de su vida personal, aunque dijo que a los 18 años tuvo una aventura con un hombre de 34 años. Y en una entrevista con un periódico italiano, Victoria se declaró bisexual, poetances. Los otros participantes prefieren no revelar ni siquiera esos detalles. Así que no especularemos y seguiremos adelante. No todos los artistas pueden convertir la fama en una declaración política y luchar contra la discriminación. Algunos tienen miedo de perder la lealtad del público, así que simplemente guardan silencio. Pero Måneskin no, Pope. Pero tenían mucho que perder. En 2021, se convirtieron en los artistas italianos más populares del mundo, con más de 2.000 millones de streams. Monta, su éxito creció y culminó en otro premio importante. Fueron nominados a los MTV European Music Awards, en la categoría de Mejor Banda de Rock. Así, Måneskin desafiaba a The Killers, Coldplay, Imagine Dragons, Foo Fighters y volvió a ganar. Durante su periodo americano, Måneskin presentó la canción Mamma Mia, que se convirtió en el primer sencillo de su nuevo álbum, Rush. Esta es una canción muy icónica que contiene todos los estereotipos sobre los italianos. El 20 de enero de 2023, el álbum fue lanzado. La presentación la organizó Spotify. No fue solo una fiesta, sino una verdadera boda en el Palacio Brancaccio de Roma. Los miembros de la banda juraron solemnemente fidelidad y amor eterno entre ellos y luego se casaron, simbólicamente. Según los propios músicos, escribieron más de 50 canciones, pero solo 17 fueron incluidas en el álbum. De hecho, es un número bastante grande para los discos modernos. Otra característica es que la mayoría de las canciones están en inglés, lo que también distingue al álbum de lanzamientos anteriores. El álbum fue grabado en Los Ángeles, donde Måneskin conoció al productor Max Martin. A menudo se le llama el rey de los éxitos pop porque escribió canciones para los Backstreet Boys, Britney Spears, Taylor Swift y otros. En total, participó en la escritura de 23 canciones que una vez encabezaron el Billboard Hot 100. Pero a pesar de la creciente influencia en el público estadounidense, la banda no olvida sus raíces italianas. Algunas de las canciones del álbum están escritas en su lengua materna. Todavía es muy importante mostrar ese aspecto de nuestra banda, dice Raggi. Y fuera de Italia es algo quizás nuevo para la gente, pero significa mucho para nosotros. Damiano agrega, tenemos que mantenerlo y respetarlo porque es parte de nosotros. El núcleo de lo que hacemos, de nuestra base de fans, de nuestra cultura, sigue estando en Italia. Entre los sencillos, también se puede destacar la canción Gasoline, que fue escrita en apoyo a Ucrania y a los fans ucranianos de Måneskin. En la canción hay una apelación a los ciudadanos del país agresor, preguntándoles cómo pueden dormir por la noche después de tantos asesinatos. También hay una apelación al dictador, cómo duerme por la noche empapado en una cama dorada, y si es bueno para un tirano vivir con la sangre de personas indefensas en sus manos. Otra canción, llamada The Loneliest. Tiene una historia interesante. Fue escrita inmediatamente después de ganar Eurovisión, cuando Måneskin se sentía como los dueños del mundo. La canción suena como si nunca pudiera llegar a la radio, pero quizás ese era el punto. Esto es una estilización del viejo rock británico, como los Sex Pistols.
Damiano incluso tuvo que emborracharse para grabarla, aunque no bebe alcohol en absoluto. Esto se hizo para una estilización más creíble, porque antes, especialmente en Gran Bretaña, los punk rockeros rara vez estaban sobrios, si es que alguna vez lo estaban. Según los propios artistas, el álbum era un poco como Frankenstein, Fault. Estaba compuesto por estilos y temas completamente diferentes. A diferencia del primer disco, que Måneskin intentó hacer conceptual, este álbum incluía 4 facetas de su trabajo. Con este disco intentamos experimentar más e ir en diferentes direcciones, dijo Victoria. Cada uno de nosotros tiene su propia personalidad y gustos individuales, así que tratamos de realzar eso. En lugar de ir hacia un punto común, fuimos por una canción completamente en la dirección de Damiano, otra en la mía, y así el disco tiene mucha más variedad. Antes de pasar a intentar explicar el fenómeno de esta banda, nos gustaría pedirles que se suscriban al canal y hagan clic en la campana. Con gusto contamos las historias de nuestros héroes, pero requiere esfuerzo, tiempo y motivación. Su me gusta y suscripción nos inspira a trabajar. Gracias. Y continuamos. El fenómeno de la popularidad de Måneskin no se puede desglosar en componentes para derivar una fórmula de su éxito. ¿Qué es lo decisivo? ¿La ironía? ¿Los textos a menudo agudamente sociales? ¿Su apariencia o su estilo? ¿Serían populares sin su frontman? ¿O sin la bajista? ¿Cómo serían sin Ethan en la batería? ¿O sin los locos solos de Thomas? No es de extrañar que, al principio de su carrera, Galassi les convenciera de que nunca debían separarse. Después de todo, solo juntos podrían conquistar el mundo. Quizás uno de los factores decisivos es una amistad. Se conocen desde la escuela primaria y todos empezaron a tocar un instrumento más o menos al mismo tiempo. Por supuesto, cada uno tenía su propio sueño en la infancia, pero se encontraron cuando casi al instante decidieron que la música era una parte fundamental de sus vidas. Su amistad es fuerte. Escriben canciones juntos, pasan la mayor parte del tiempo juntos. Es difícil imaginarlos separados el uno del otro debido a esto. Pero al mismo tiempo, cada uno de ellos es una individualidad que no se pierde ante los demás, sino que brilla a su manera. Måneskin es joven, exitoso y popular. Su fama rápidamente cruzó las fronteras de Italia, se extendió por Europa, América y Asia. Pero, ¿qué hay de malo en ellos? No se puede decir que hayan inventado el rock. Esto, como mínimo, no es cierto. El estilo de su música existía desde hacía al menos 50 años, y la banda sigue los pasos de David Bowie, Led Zeppelin, los Sex Pistols. Todo esto es cierto, por supuesto, pero al mismo tiempo no lo es del todo. El éxito de Måneskin proviene de su capacidad para evitar cualquier categoría, límite y etiqueta. Todo lo que hacen, lo hacen con sinceridad, verdad y estilo. Millones de jóvenes en todo el mundo los siguen y los perciben no solo como sus contemporáneos, sino también como amigos que están en el escenario y hablan de lo que ellos mismos hablarían. A pesar de que su viaje no comenzó hace tanto tiempo, durante este periodo han conquistado más de una cima. Algunos artistas llegan a tal popularidad durante años, décadas, pero la mayoría nunca lo logra. Podemos decir con seguridad que Måneskin es una historia de popularidad rápida, pero no efímera. Habiendo tenido éxito una vez, no se detuvieron, sino que continuaron conquistando nuevos países y ganaron el derecho a su propio lugar en la música. Y este lugar está allá arriba, en alguna parte. Lo más interesante aquí es que su historia todavía está lejos de terminar. En gran medida es solo el comienzo, pero nuestro video desafortunadamente llega a su fin. Si lo disfrutaste, te agradeceremos tu me gusta y suscripción. Y si te interesan otras historias de músicos, también puedes encontrarlas en nuestro canal. No tienes que ir lejos para ellas. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y mira. Siempre tratamos de profundizar en los detalles de las biografías para contar estas historias de la manera más honesta y objetiva posible. Así que gracias por verlo. Esto fue Fama y Fortuna. Nos despedimos de ustedes por un tiempo. ¡Hasta pronto!